Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, verso 6. Este texto nos ha dado bastante de qué hablar en estas pasadas semanas, y yo quisiera que le permitiéramos al Señor que pudiera de alguna forma sellar algunos puntos importantes dentro de todas las riquezas que tienen estos textos. Nehemías capítulo 4 y el verso 6. ¿Lo tiene ahí, amado? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del dulce Espíritu Santo. Amén. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo. Así le puedo ver mejor. Estas palabras para mí, para mi familia, han sido unas palabras muy especiales, porque son estas palabras que te dan dirección, te ubican, te sacuden, te incomodan, pero a la misma vez te hacen reflexionar y te hacen entender muchas cosas. Estas palabras para nosotros han sido decisivas en estos pasados meses. Y de lo que Dios ha estado hablando en la casa ha sido literalmente decisivo para nosotros como familia. Y yo sé que para ustedes también como iglesia. Cuando nosotros miramos de cerca estas expresiones y lo que Dios ha venido hablando en el mes pasado y lo que va de este mes, nos damos cuenta de que es tan importante para Dios lo que nosotros tenemos entre las manos. Para Dios es tan importante lo que te ha entregado a ti, lo que me ha entregado a mí. Para Dios es tan importante a tal punto que lleva hablándonos casi mes y medio de que Él necesita que nosotros terminemos aquellas cosas que Él nos ha entregado. Él necesita que sigamos avanzando como iglesia. Él necesita que sigamos moviéndonos como iglesia. Y es por eso que de una forma magistral y de una forma extraordinaria, los pastores han venido hablando palabras poderosas y certeras. El pastor ha estado hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo, acerca de conocer los tiempos y de ser entendidos en los tiempos y de las sazones que tienen ellos. Y tú entender e internalizar esto es importante, porque cada una de las construcciones, de las edificaciones que Dios nos ha entregado en las manos requieren, necesitan y son urgentemente solicitadas, porque en nuestra vida hay una manifestación de la presencia del Espíritu Santo activamente. Ese dinamus que hablaba el pastor hace unas semanas atrás, esa energía que te mueve, que es el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros miramos de cerca la vida de este hombre, nos damos cuenta de que todas esas herramientas que el pastor está hablando, todas esas señales que el pastor ha estado hablando, son necesarias para nosotros poder edificar lo que el Señor ha estado hablando a través de esas mismas líneas conductoras que hemos estado teniendo estos pasados domingos. Cuando miramos de cerca y tomamos en consideración la vida de un gran líder como este, llamado Nehemías, nos damos cuenta de que este tipo tiene muchas cosas importantes que aportarnos. Nos dimos cuenta de que esto que hemos estado hablando no nace de la nada, sino un tipo que tiene las características de un líder distinguido. Tiene mucho que aportarnos a nosotros. Y cuando miramos a manera de repaso para aquellos que han estado con nosotros en aquel viernes, aquel domingo que utilizamos este texto, y los que no pudieron estar, pues puedan refrescar su memoria, nosotros comenzamos a ver desde el primer capítulo del libro de Nehemías cómo este tipo, teniéndolo todo, como este tipo teniendo sus propios conflictos, sus propios problemas, sus propios asuntos, sus propias responsabilidades. Este tipo está en el Palacio Real con una exposición extraordinaria. Y de momento su hermano llega, uno de sus hermanos llega donde él, y él le hace una pregunta, le dice: oye, ¿cómo está la gente del destierro? ¿Cómo están los judíos que quedan todavía allí en Jerusalén? ¿Cómo está la gente que no fue cautiva con nosotros? Su hermano le contesta tristemente, le dice: hermano, la realidad del asunto es que están entristecidos, están en gran afrenta, están literalmente en gran tristeza, porque los muros de Jerusalén han sido destruidos y sus casas han sido saqueadas. Este hombre recibe esta noticia como un balde de agua fría, que nos esté robando el sueño, que nos esté cargando profundamente en nuestros hombros, en nuestra conciencia, en nuestra cabeza, algo adicional de tus propias responsabilidades, algo adicional de tus propios sueños, algo adicional de tus propios deseos, algo adicional de las cosas que tú quieres alcanzar en la vida. Habrá algo en esta mañana que tú puedas decirme: esto me roba el sueño, esto lo siento como una carga profunda y no me deja tranquilo, y esto es algo aparte de mis deseos de progresar.
Esto es algo aparte de mis deseos de echar para adelante. Esto es algo aparte de mis deseos de poder alcanzar determinadas cosas en la vida. Nehemías no tenía absolutamente todo. Tenía un trabajo que ya de por sí era demasiado estrésico. El tipo se levantaba todas las mañanas sin saber si regresaría por la tarde. El tipo ya tenía demasiado estrés en la vida. ¿Por qué meterse en otro conflicto más? ¿Por qué meterse en un problema al que nadie le llamó? Aquel señor que ustedes ven allí, que no parece un señor, se ve bastante jovencito, mi viejo, por 20 y pico de años le sirvió a la policía de Puerto Rico. Yo recuerdo cuando yo era un chamaco que una de las cosas que yo siempre escuché es que a ellos los entrenaban para despedirse de su familia todas las mañanas, como si nunca fueran a regresar jamás para atrás. El estrés que vive la policía de Puerto Rico, sabiendo que tiene que entregar su vida por la seguridad de otras personas. ¿Usted se imagina ese estrés que tiene esa gente encima? Todos los días sabiendo que ese es su trabajo, para eso le pagan. Nehemías tenía un trabajo similar, tenía que entregar su vida todos los días, tenía que despedirse a lo mejor del perro, porque el tipo no era casado, pero tenía que salir sin saber si regresaría. El estrés que tenía, la responsabilidad que tenía, pero el tipo decidió que esta noticia era tan profunda y tan fuerte que no la podía pasar por alto, que ahora tendría que echarse una responsabilidad encima adicional y decir, ¿sabe qué? No solamente con el reino, no solamente con entregar mi vida por el rey, ahora hay algo que me quita el sueño, y ahora hay algo que yo no me deja tranquilo, que yo no puedo hacerme de la vista de él. ¿Sabe cómo se llama eso, mi querido hermano y mi querida hermana? Un llamado. Algo que no te deja tranquilo, algo que no te deja conciliar el sueño, algo que tú sabes que no es que te llamaron así porque sí, y no es porque tú querías hacerlo, es sencillamente porque lo sientes un peso de responsabilidad encima. Y tú sabes que yo no puedo dejar pasar por alto el hacer algo por esto. Esta causa es demasiado importante para mí. ¿Será que usted y yo hoy podemos decir a ciencia cierta, hay algo más profundo, hay algo más grande, hay algo que me quita el sueño, además de hacer dinero, además de comprarme una casa más grande, además de comprarme un carro más caro, además de tener a mis hijos en el mejor colegio, además de tener una empresa más grande? Hay algo más que no sea para ti, que te quita el sueño en esta mañana. Si hay algo hoy que tú dices, cierto es, hay algo que me quita el sueño, hay algo que es más, ahora es más profundo que mi propio deseo. Eso se llama un llamado de Dios. Señor, aleluya. Pero si tú y yo hoy podemos decir, ¿sabes qué? Honestamente, a mí lo único que me quita el sueño es poder construir y poder edificar una estándar económico en donde yo pueda vivir bien, y donde todo lo demás esté bien, comprarme mi casa, comprarme mi carro, comprar las cosas que para mí me dan estabilidad, estatus. Es tiempo de que te detengas un momento, que comiences a reflexionar si hoy tus acciones y las mías le dicen al Señor o que somos discípulos o que sencillamente somos miembros de un lugar. Gracias a Dios. Un discípulo tiene una responsabilidad, un peso en sus hombros que pasa por encima de sus propias necesidades y de sus propios caprichos. La última vez que yo leí la Biblia, en los Evangelios, el Señor le dice, vayan por el mundo y hagan discípulos. Va bien, tranquilo, ¿no? Cuando Nehemías recibe esta noticia provocó en él un llamado, provocó que él se llevara una responsabilidad a cuestas, que no tenía por qué hacer. Sencillamente él decidió que había una necesidad tan grande que no podía dejarla pasar por él. Todos los llamados de Dios nacen en escenarios de una necesidad. Cuando Dios llama a alguien a una acción o a un lugar en específico, es porque en ese sector, en ese lugar, hay una necesidad que cubrir. Todas las cosas que nacen de parte del cielo nacen en la plataforma de una necesidad. Y este tipo no pudo pasar por alto esta necesidad. Pero lo segundo que vimos en la vida de Nehemías es que este tipo no solamente ora, no solamente se separa con Dios y ayuna. Este tipo proclama unas palabras de arrepentimiento para él, para la gente, y comienza a decirle a Dios, Dios, yo he tenido la responsabilidad en el corazón, ya yo he sentido el llamado
eterna. Yo necesito que esta gente sepa que tenemos que pedirte perdón, que arrepentirnos, que decirte que trabaje los asuntos internos del espíritu, pero también los asuntos internos del alma, aquellas cosas que nos paralizan, aquellas cosas que nos detienen, aquellas cosas que nos producen depresiones profundas. ¿Sabes qué, Señor? Yo entiendo que esta edificación no solamente requiere una vida espiritual madura, sino una espiritualidad emocionalmente sana. Yo necesito que yo y este resto de gente que tú me permites tener, estemos sanamente emocional, en el área emocional. Él estaba, en otras palabras, diciéndole: ¿sabes qué, Señor? Yo necesito que comencemos a cerrar capítulos que tienen que cerrarse. Que tú cierres capítulos en nuestra vida que necesitan, y ciclos que necesitan ser cerrados. Así que, por favor, amor de Cristo, en esta bendita mañana del Señor, mantén los capítulos que Dios ha querido cerrar cerrados. Y no sigamos invirtiendo tiempo, esfuerzo, lágrimas y sudor en mantener abiertos capítulos que Dios dijo que tienen que estar cerrados. Eso produce grandes decepciones en el corazón. Tú tratas de con tus propias fuerzas mantener capítulos abiertos cuando Dios dice tienen que estar cerrados. Empujando cargas que no te corresponden, llevando a cuestas relaciones que tú sabes que tienen que haber. Eso Nehemías está orando, diciendo: lo tercero que nosotros vimos en la vida de este hombre fue que no solamente él le dijo al Señor: yo tengo ya una carga en el corazón, yo he querido que tú comiences a trabajar los conflictos internos de nosotros y los conflictos internos del pueblo. Ahora yo tengo un plan estratégico y un plan de trabajo definido. Cuando Nehemías se presentó delante del rey, el rey lo ve triste. Nehemías le cuenta lo que él siente en el corazón, y el rey le dice: ¿qué necesitas? ¿O cuánto tiempo necesitas para hacer lo que yo te dije, lo que tú tienes en el corazón para hacer? Y Nehemías le dice: yo lo que necesito es este tiempo para ir, construir y regresar. Vimos profundamente cómo esta palabra en este término nos pegó fuerte, porque Dios nos estaba llamando como iglesia y como individuo a que es tiempo de nosotros tener planes estratégicos definidos para los proyectos de vidas personales, para los proyectos de vidas familiares, pero para los proyectos de vida que Dios nos entregue en las manos para hacer. Que podamos tener tiempos definidos, que podamos decir: Señor, ¿sabes qué? Ya yo no voy a tener cabida para la postergación ni para la posposición, porque sencillamente tú me has entregado un plan de trabajo, y en mi plan de trabajo divino todo está presupuestado, todo está alineado, todo tiene un tiempo definido. Yo sé que no cabe la posposición. Cuando tú tienes un plan de trabajo definido, no tardas 40 años haciendo lo que te toma, o te tomaría 40 días. Por ejemplo, esta generación de la vida, el pueblo de Israel, Dios los liberta de Egipto, y un tramo que era de 40 días, a ellos les toma 40 años en llegar. 40 años dando vuelta en el mismo sitio. Yo no sé si usted, cuando mire ese texto, se hace esta pregunta. Yo me hice esta pregunta. Dije: oye, ¿será posible que durante 40 años, pastor, teniendo un Moisés, a un Josué y a grandes líderes diciendo: oye, tenemos que ir a la tierra prometida, y una tierra prometida que nos está esperando, hemos estado dando vueltas en el desierto, hemos estado resbalando en lo mismo? ¿Será posible que 2 millones de personas no se den cuenta que llevan 40 años dando vueltas en el mismo sitio? ¿Usted no se ha preguntado eso cuando vio eso? Eso no puede ser racional, no puede ser posible. En una mente normal, sana, no puede caber la posibilidad de que tenga gente que te está diciendo: oye, esto es un tiempo en donde tenemos que llegar a la tierra prometida. Dios te libertó, Dios nos libertó, pero hay algo que donde tenemos que llegar. Y que 2 millones de personas sigan dando vueltas en el mismo sitio por 40 años. Cuando Moisés le decía: oye, este tramo son 40 días. Ustedes no han visto ese mismo pavo todos los años que están dando vueltas en el mismo sitio. Y tú lo veías a ellos felices: oh, mira ese árbol que estaba ahí plantado, y vuelve a la vuelta, y vuelve. Qué lindo. Entonces yo decía: Señor, no es posible. ¿A usted no le pasa que uno dice: tiene que, ¿sabes? Perdone la
años vueltas en el mismo sitio, ¿o no? Pero cuando tú lo miras con esas ópticas, tú dices, estos tipos eran unos imbéciles, estos tipos tenían algo en la cabeza, no podían ser normales. Pero cuando tú te pones los ojos y los espejuelos del contexto en el que esta bendita nación está viviendo, nos damos cuenta de que ellos no eran tan sanganitos ni tan anormales, ¿no? Sino que nos parecemos demasiado a ellos. Aleluya. Predica, pastor. Nos parecemos demasiado a ellos. Por unas cuantas décadas, Puerto Rico, esta isla del Cordero, ha pensado que somos la última Coca-Cola del desierto. Por unas cuantas décadas, Puerto Rico pensó que era el epicentro del Caribe y del planeta Tierra. Puerto Rico pensó que América Latina y el mundo entero, el globo terráqueo, giraba alrededor de él. Por mucho tiempo se levantaron grandes profetas, grandes hombres de Dios diciendo: oye, no es tiempo de hacer campamentos en los desiertos, tenemos que ir a donde Dios nos está diciendo. Esto no es un lugar de permanencia, esto es un lugar de transición. Por mucho tiempo Puerto Rico pensó, y nosotros pensábamos que literalmente todo giraba alrededor de nosotros. Y como la ropa nos crecía encima, como había maná todas las mañanas en la puerta, como había codornices todos los días que llegaban, como una columna de nubes se paraba por el día para que no nos fatigara el sol, y por la noche una columna de fuego se levantaba para que no nos matara el frío. Pensábamos que éramos literalmente la última Coca-Cola del desierto. Y estábamos confundiendo, escúcheme bien, estábamos confundiendo la provisión divina para una etapa transitoria, la estábamos confundiendo con la bendición de una tierra prometida. ¿Sabe cuál ha sido el problema del pueblo de Israel y de la isla de Puerto Rico? Que hemos constituido escenarios y tiempos de transición en temporadas de permanencia. Diciéndole a la gente, estamos en el desierto, y diciendo, esto es una temporada de transición. Este es el río que cruza para que llegue allá. Y nosotros hemos dicho, no, nuestros desiertos son nuestras temporadas de permanencia, sí, total. Aquí hay maná que baja, aquí codornices que llegan, y la ropa se nos estira encima, las chancletas nos crecen con los pies. Hasta que de momento nos dimos cuenta y nos sacudieron la alfombra debajo de los pies como nación. Y nos dijeron, oye, no te creas la última Coca-Cola del desierto, estás en el desierto, no estás en la tierra prometida. Y de momento nosotros comenzamos a gritar, ¡hey! ¿Qué pasó aquí? Nos apagaron las luces. Todo lo que yo tenía, ya no lo tengo. Ahora la crisis toca la puerta diciendo, lleva 40 años dando vueltas en el mismo sitio. Y se nos olvida que hubieron voces de Josué que decían, este tiempo de provisión divina no es un tiempo de derrochar. Estamos viviendo las vacas gordas, pero tienes que ser comedido. Porque vienen unas vacas flacas que tú necesitas estar preparado para ellas. Pero nos creíamos la última Coca-Cola del desierto. No teníamos un plan estratégico definido. No habíamos presupuestado que venían temporadas de baja. Y cuando chocamos con esta temporada baja, comenzamos a decir, ¿y dónde está mi provisión? Aleluya. ¿Dónde están mis almacenes? Y Dios diciéndole, están en el mismo lugar donde los dejaste, sin construir. Porque pensaste que una etapa de transición era tu etapa de permanencia. ¿Sabe qué Nehemías hizo? Nehemías construyó y edificó una visión a prueba de esa temporada. Nehemías decía, no, yo tengo un plan definido, yo tengo un plan concreto, yo tengo un plan estratégico que tiene un tiempo de comienzo y un tiempo de final. Este plan está desarrollado, definido y delineado para que no nos detengamos en el camino y sigamos dando vueltas en el mismo sitio. Este plan está definido para que nosotros comencemos
tengamos que tener. También que iba a hacer aquel mensaje, yo me acuerdo que era más chévere que este. Yo no sé qué mensaje está resumiendo esto, pero ya no lo vi. Yo creo que es tiempo de que nosotros despertemos. Como nación es tiempo de que nosotros despertemos. Hemos estado viviendo el sueño de los justos hace mucho tiempo. Y ahora de momento, cuando nos hemos movido en forma de bajo en los pies, que todos los pronósticos dicen que la cosa se va a poner peor, nosotros decimos, ay, pero ¿y dónde estaba el maná que llegaba todos los días? ¿Dónde estaban las codornices que llegaban todas las mañanas? Ya la ropa como que no me está creciendo conmigo. Y la chaqueta tampoco me crece en los pies. Y Dios diciendo, lo que pasa es que te quedaste demasiado tiempo en una temporada de transición. Las temporadas de transición no son para quedarte a vivir en ellas. Son para que pases 40 días y llegues al lugar de destino. Ese es el problema cuando pasa la temporada de transición como en el trabajo permanente. Que los recursos se agotan y tú nunca hiciste un banco de provisión. Y sencillamente no estabas en el lugar que tenías que estar. Eso hace la postergación. La postergación hace que tú sigas dando vueltas en el mismo sitio cuando debiste hace mucho tiempo haber estado en otro lugar. Y de momento te frustras, te entristeces y te deprimes porque dices, yo pensaba, yo tenía todo fríamente calculado y ahora los recursos las cosas que tenía se me acabaron. Y ahora estaba Dios en entonces. Y el mismo lugar siempre estuvo. Y el mismo lugar siempre estuvo. Lo que pasa es que no escuchamos la voz de los Josué de la vida, de los Moisés de nuestra vida, que nos decían, hey, tiempo de seguir hacia adelante, no es tiempo de postergar más. No es tiempo de postergar más. Dile que tienes al lado el tiempo de no postergar más las cosas. Por amor de Cristo, no las postergues más. No las postergues más. No las postergues más. No sigas retrasando, no sigas viviendo en temporadas de transición como si fuera una etapa permanente. No hagas de tus desiertos tu casa. No hagas de los desiertos de la vida tu casa. No están para eso, no están para eso, no están para eso. Como decía el pastor, cánsate ya en esta mañana. Cánsate ya de tener cosas a mitad. Cánsate ya. Ahora este texto que nosotros leímos es bastante interesante, porque este texto es literalmente la línea divisoria entre una primera fase y una segunda fase. La primera fase fue la que resumimos hasta ahora, en donde el pueblo comenzó a experimentar ese trato de Dios. Comenzó a experimentar cómo Dios comenzaba a meterle las manos en esos asuntos. Y este texto que leímos en el capítulo 4 es la misma línea divisoria entre lo que ya hicimos hasta donde ya llegamos y ahora los retos que tenemos que enfrentar para culminar lo que hemos comenzado. Este texto es literalmente la línea vital. La Biblia dice, que usted y yo lo leímos al principio, y el pueblo edificó pues el muro hasta la mitad, porque hasta ahí llegaron sus fuerzas. Entonces significa que para yo poder terminar lo que he comenzado, necesito tirarle una ojeada, un ojo, como dirían por ahí, a los dos retos que Nehemías enfrenta en este capítulo 4, que son retos cotidianos. Yo no pretendo hoy darle cosas que usted nunca había escuchado en su vida. Pretendo que usted vuelva a reflexionar en aquellas que ya las sabe y que son las que nos hemos resbalado en el proceso. Nehemías en este capítulo 4 tiene que enfrentar dos retos principales. Uno de ellos se compone de tres partes.
comenzado a construir algo, cuando usted y yo nos hemos emprendido algo, siempre nos tocaremos con la crítica. Cuando usted mira este capítulo 4 desde arriba, usted se da cuenta que se levantan dos personajes, Sanballat y Tobías, que viendo que ellos estaban construyendo los muros de Jerusalén, comenzaron a decirle: ¿y quién se cree esta gente que son para construir esos muros? ¿Acaso ustedes se creen que son grandes arquitectos? Uno de ellos se zafa y le dice: ustedes no saben que si se les trepa una zorra encima, les tumba la muralla esa que ustedes están construyendo. Porque todos nosotros, siempre que comenzaremos algo, tendremos que enfrentar la crítica. Gente que te diga: yo no tengo ni la más mínima idea. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes la capacidad para hacer eso? ¿Saben qué? Yo no tengo problemas con la crítica hasta cierto punto. Mi único problema con la crítica, ¿sabes cuál es? Que la mayoría de las personas que te critican nunca se han sentado contigo para ver sobre la plataforma de qué tú tomaste las decisiones que tomaste. Nunca conocen y se sientan contigo a conocer tus motivaciones. Lo hacen entendiendo y pensando que sencillamente ellos tienen la razón absoluta, pero no se han dado la oportunidad de sentarse contigo a preguntarte: oye, ¿qué te motivó para tomar esa decisión? Aleluya. Cuando la gente se siente contigo, atraviesa contigo tus procesos, se queme contigo en los lugares que tú y yo nos quemamos, entonces pueden tener todo el acceso para criticarte lo que quieran. Mientras no se hayan sentado contigo, no hayan pasado los procesos que tú y yo hemos tenido que pasar, ¿sabes qué? Mejor no me critiques, mejor hazme alguna sugerencia. Mejor siéntate conmigo y dime: ¿sabes qué? Yo pasé por esa etapa que tú pasaste y a mí me resultó esto. Tú tomas en consideración estas palabras y si te sirven de algo, hazlo. Nosotros, a mi esposa y a mí, nos tocó de cerca una etapa como esta. Una experiencia que todavía quizás no sea el tiempo para contarles, pero en algún momento ustedes sabrán lo que sucedió. En un momento dado hace poco tiempo, nosotros estamos emprendiendo un gran proyecto entre las manos. Y de momento, cuando todo colapsa, cuando de momento todo se nos desparece entre los dedos, nosotros nos sentamos a hablar con una persona. Y las personas que nosotros pensábamos que eran más cercanas a nuestro corazón, que nos decían diariamente: ¿saben qué? Nosotros vamos con ustedes a donde sea y nos vamos hasta lo último. Nosotros vamos, olvídate, con ustedes hasta el final. Gente que comió en mi casa, se sentó en mi mesa. Yo les cociné, malo, pero les cociné. Bueno. Ya se la pasó. Ya mi esposa dice: la etapa de cocinar malo ya pasó. Yo recuerdo que en una ocasión alguien con una inocencia extraordinaria me dijo: man, ¿tú sabes qué? A veces yo no entiendo por qué hay gente que está contigo en el camino y tienen que separarse de tu vida. Y en el proceso me dijo: ¿sabes qué? Pero de verdad que quizás ustedes no saben lo que Dios les libró. Mi esposa y yo lloramos profundamente en un proceso fuerte que pasamos. Y de momento nos comenzamos a dar cuenta que estas personas, de espaldas de nosotros, de frente, eran nuestra familia. Y de espaldas eran nuestros más grandes verdugos. En una ocasión, nosotros decidimos vender un carro que yo tenía, un aéreo que era el sobreviviente. Yo creo que Suzuki sacó ese carro, fue el mejor que sacó. No se moría con los puntos malos, las botellas malas, con todo malo, el tipo corría. De hecho, yo no sé si se graduó con ese carro. Me acuerdo que nosotros decidimos, cuando la grilla de casa nació, decidimos que los carros eran muy estrechos para el car seat y para todo el equipo, y necesitábamos comprar una guagua, un carro más grande. Las personas celebraron con nosotros. Tiempo después supimos que comenzaron a decir: yo no sé a quién se le ocurre comprar un carro, una guagua así como esa que compraron, si ellos no tenían la capacidad económica para pagarlo. ¿Por qué salir de dos carros saldos y meterse en una guagua como esa? Si al final del cabo ellos no tienen la capacidad económica para pagarlo. A mí no me molestó ese comentario. A mí lo que me molestó fue que nunca se sentaron conmigo para yo decirle: yo no estoy
estoy saliendo del carro porque yo quiera salir de él y meterme en una deuda. Yo estoy saliendo del carro porque ese carro no tenía aire. Y una ocasión, cuando la nena chiquita de casa, la grilla que está por ahí, tenía 2 meses, le dio bronquiolitis porque los carros no tenían aire y todo el polvo lo cogía ahí. Obviamente las amanecidas no las cogieron ellos. Y las repercusiones no las cogieron ellos. Pero criticaron el hecho de que nosotros nos compramos una guagua. Una ocasión mi esposa pone en Facebook los muebles para la venta. Yo me acuerdo que mi esposa estaba desesperada porque nosotros no conseguíamos casa. Íbamos a los sitios, hacía la gente negocios con nosotros. Hoy me decían, el lunes venimos a firmar, y cuando íbamos el lunes nos destrozaban el trato, ya le habían alquilado la casa a otras personas. Mi esposa puso los muebles en venta porque dijo, bueno, viene otro bebé encima y si nosotros no conseguimos una casa hay que hacer espacio de alguna forma. Ajá. Vendimos los muebles porque queríamos comprar unos muebles más caros, más grandes. Porque en casa era un apartamento de un cuarto, que los que fueron a casa saben que eso era una caja de fósforo. Y esas personas comenzaron a decir, vendiendo los muebles para comprarse uno más caro, sin poder hacerlo. Y si supieran que los muebles de casa son más pequeños y costaron más barato que lo que tenían. Que la gente nunca se sienta contigo a preguntarte cuáles fueron tus motivaciones. Yo no tengo problema con que la gente me critique. Lo que sí me gustaría es que vayan a hacer, se sienten conmigo primero para conocer mi corazón y conocer cuáles son mis intenciones. Amén. Amén. El asunto es que usted y yo necesitamos comenzar a madurar en la crítica. Porque la mayoría de sus proyectos están detenidos. O la mayoría de sus proyectos no han nacido porque alguien te dio una palabra de crítica y te paralizó. No supiste cómo manejarla. Comenzaste un proyecto y la gente comenzó a decirle, eso no está teniendo fruto. Yo creo que tú deberías hacer las cosas de esta la forma, porque si no, no te va a funcionar. Y de momento me dice, ya, che, es verdad. Cuando tú no sabes manejar la crítica, la mayoría de las cosas se te quedan a mitad, porque las dejas y dices, no, si tengo al mundo en contra de mí. ¿Tú sabes cuánta gente se paraba alrededor del arca? Cuando Noé estaba construyendo, diciendo, ¿a quién se le ocurre construir un arca en un sitio donde no llueve? Están montando una tienda de sombreros en donde la gente no tiene cabeza, eres loco. ¿Qué tipo construyendo? El tipo construyó aún a prueba de la crítica. Noé sabía que si Dios le había llamado a construir eso, Él le dijo las dimensiones, Él le dijo lo que tenía que hacer. Entonces Dios había de hacer llover en algún momento. Yes. A Noé no le tocaba preguntarle a Dios cuándo la evaporación va a subir, llenará las nubes y habrá de llover. A Noé lo único que le importaba era que cuando Dios hiciera llover ya él tuviera el arca construida. Yes. Lo que a ti y a mí nos debe importar, lo que a ti y a mí nos debe competir es que cuando Dios haga cumplir su palabra, ya tú hayas culminado lo que Él te dijo que tenías que hacer. A ti y a mí no nos compete los procesos de cómo se va a dar y cómo Dios va a utilizar lo que Dios te dijo que había de hacer. Diga conmigo, necesitamos madurar y ser fuertes ante la crítica. Pero no solamente eso, sino que yo le dije que esto tenía una ramificación de 3 partes, porque cuando la gente te critica y ve que tú aguantaste la crítica, que tú eres a prueba de crítica, tienes el chaleco a prueba de crítica, la gente pasa a una segunda etapa. La gente pasa a una etapa de opresión. Si no pudieron detenerte con la crítica, Zambalá y Tobías no pudieron detener la construcción con la crítica. ¿Saben lo que comenzaron a hacer? Una segunda fase. Vamos a oprimir a esta gente. Lo interesante es que la palabra hebrea que se traduce para oprimir, ¿sabe cuál significa? Menospreciar e intimidar. Y esta característica es bien particular. Porque la opresión lo que hace es evidenciar en nosotros si realmente tenemos identidad o no tenemos identidad. Si realmente sabemos quiénes somos y para qué fuimos llamados o no lo sabemos.
Mire esto, por favor, porque esto es necesario que usted y yo nos miremos de cerca. Vengo por aquí. Quiero buscar el texto. Éxodo capítulo 4, verso 2. Éxodo capítulo 4, verso 2. ¿Vale? Si lo buscas ahí. Fíjate en esto que es interesante. Ahora pues, Éxodo capítulo 1, perdóname, capítulo 1, verso 2. Capítulo 1, verso 12. Pero cuanto más, ¿qué dice el texto? Pero cuanto más, tanto más se multiplicaba y crecía, de manera que los egipcios temían. Cuando tú miras el contexto histórico de esta historia, te das cuenta de que los egipcios tenían miedo, porque los hijos de Israel eran más grandes en número que ellos, y los tipos decían: estos tipos, si se rebelan, aún en medio de que nosotros los tenemos cautivos, nos van a arrancar la cabeza, y si viene una nación enemiga, estos tipos se le unen, estamos perdidos, así que vamos a comenzar a menospreciarlos. Lea el texto completo, lea el capítulo completo y usted va a ver que lo que hacía la gente de Egipto era ponerle a alguien de impuestos para que todo el tiempo estuviera menospreciando. Ustedes no van a tener la capacidad de hacerlo. Ustedes no van a tener la capacidad de subir. Ustedes no van a tener la capacidad de prosperar. Te voy a imponer, te voy a imponer cosas para que tú no tengas la capacidad de crecer. Y a mí me llama la atención porque el pueblo de Israel descubrió algo que usted y yo no hemos descubierto en algunas cosas en nuestra vida. Los tipos dijeron: no me importa cuánto me puedas menospreciar, yo voy a seguir. Yes. No me importa cuánto me puedan menospreciar la gente, yo voy a seguir creciendo. Porque cuando tú tienes identidad clara, Yes. cuando tú sabes quién eres y para qué fuiste llamado, tú entiendes que al final y al cabo tú eres un simple siervo. Y que tu trabajo y el mío es solamente hacer la voluntad de nuestro. Entonces la gente te puede decir: ¿sabes qué? Tú no puedes aspirar nunca a ser más grande de lo que está haciendo ahora. ¿A quién se le ocurre levantar un negocio en un entorno en donde literalmente la economía dice que va para abajo? ¿A quién se le ocurre? Tú no tienes las capacidades ni educacionales, tú no tienes las capacidades ni empresariales, tú no tienes ni el capital económico para hacerlo. Ya conmigo, sígueme menospreciando que yo voy a seguir creciendo. Porque al final y al cabo tú y yo sabemos que somos siervos y que la empresa que tú vas a levantar, lo que te doy la mano a hacer, no es para ti, es para servirle a Dios y bendecirle. El problema es que cuando tú no tienes una identidad clara definida, todo el tiempo tú lo que estás pensando es: ¿en qué yo voy a invertir para sacar un beneficio económico? ¿En qué yo voy a invertir para crecer personalmente? Y Dios diciendo: cuando tú entiendes que tú eres un simple siervo, que tú eres un simple vaso de barro, para que la excelencia del poder sea y no, entonces tú estás claro, tú estás tranquilo. No te pasa lo que le pasó a un personaje de una fábula basada en una historia bíblica. Cuenta una historia, una fábula basada en una historia bíblica. Cuenta la historia que en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Jesús mandó a buscar un pollino de la historia. Jesús se le sienta encima el pollino y de momento la gente comienza a aplaudirlo. La gente comienza a gritar de alegría, a danzar alrededor. La gente comienza a tirar palmas alrededor del maestro. Y de momento usted ve que el pollino o el burro comienza a echarse al pecho. El burro comienza a decir: definitivamente, yo soy grande. Me están aplaudiendo, me están pitando, me están cantando, están bailando alrededor mío, me están tirando palmas. De momento alguien también ve al burro que está inflado. Le dice: oye, burro, dice que eres un burro. Porque a quien están aplaudiendo, a quien están pitando, a quien están danzando, a quien están lanzando palmas, no es a ti, es al que lleva encima de ti. Y el burro se detiene y comienzan a salir lágrimas de sus ojos. El tipo se frustra, se entristece y se deprime, porque dice: yo siempre pensé que me aplaudían a mí. Yo siempre pensé que yo era yo el importante.
siempre pensé que el que le lanzaban palmas eran a mí. Y de momento se levanta alguien alrededor de él, aprovecha la oportunidad y le dice: ¿para quién se le ocurre pensar que tú vas a ser más grande que tu maestro o tu señor? Tú no vas a poder nunca llegar más lejos de lo que eres, burro. Tú nunca vas a poder llegar más lejos de lo que hoy estás, donde hoy estás. Nunca podrás aspirar a más nada. Alguien se levantó al lado del burro a menospreciar el burro y a oprimirlo en el momento de mayor debilidad, porque el tipo no tenía claro quién era. No tenía claro quién, ni definido para qué había sido creado. Y el tipo se comenzó a deprimir porque dijo: es verdad, las circunstancias y la crisis económica me dicen que yo no voy a poder levantar el negocio. Las circunstancias y la crisis económica me dicen que yo no voy a poder echar para adelante. A nadie se le puede ocurrir con los 5 sentidos puestos encima que yo voy a poder progresar en un entorno de crisis como esta. Y la mayoría de la gente, para oprimirnos, dice que tienes razón. Ahora es que tú estás cayendo en tiempo. Ahora es que estás siendo coherente. Y uno comienza a decir: es verdad, yo soy un simple burro. Yo nunca voy a poder alcanzar más de lo que hoy tengo y de lo que hoy he alcanzado. Hay dos formas de terminar esta historia. Una es mantenerse como la primera parte o el lado A de cómo termina, como el burro frustrado, deprimido, porque sencillamente te menospreciaron y tú te menospreciaste a ti mismo sin entender para qué habías sido llamado. O hay una parte B, que es en la que yo todos los días me identifico. Cada vez que las circunstancias me tratan de oprimir, de menospreciarme, cada vez que yo mismo comienzo a menospreciarme, yo comienzo a darme terapia. Yo comienzo a decirme: ¿sabe qué? Es cierto, yo soy solo un burro. Yo jamás seré mayor que mi maestro. Jamás podré aspirar a nada más grande que no sea lo que él me llamó a hacer. Pero ¿sabe cuál es mi terapia mayor? Que yo digo: lo brutal del asunto es que en Jerusalén había miles de burros. Y alguien, el maestro, decidió señalar y escoger para que lo llevara a él encima. No fue el burro de la esquina, ni el burro de fulana, ni el burro de mengana. Fue a este burro que está aquí. ¿Y sabe qué? Para que la excelencia del poder siga siendo de él y no sea mía. ¿Sabe qué? Cuando las circunstancias de la gente trata de pasar de la crítica al menosprecio, tú dices: tú tienes razón, yo nunca podré aspirar a más alto de lo que el maestro ha dicho que yo puedo aspirar. Tú tienes razón, yo nunca podré ser mayor que mi maestro. Tú tienes razón, yo nunca podré crecer más de lo que él me dijo que crecería. Pero al final y al cabo, él me escogió a mí para ser el burro que lo lleve a él a puerta. Él me escogió a mí para ser el paso de barro en donde la excelencia de su poder se pueda manifestar. Al final y al cabo, yo sigo siendo un siervo inútil porque he hecho lo que el Padre me ha dicho que he tenido que hacer. Cuando tú tienes claro que tú eres un siervo, nadie puede menospreciarte porque tú sabes para lo que naciste y para qué fuiste llamado. Entonces tampoco tienes expectativas más altas. Tú sabes que tú has sido llamado para construir algo que el Padre ha dicho que tú construirás. Tú sabes que has sido llamado para cargarlo a Él en tus espaldas. Para que cuando la gente vea lo que Él puede hacer a través de ti, Él siga llevándose toda la gloria. Al final y al cabo, este texto sigue consolando mi corazón, pastor. Al final y al cabo, cuando usted y yo nos presentemos ante la presencia del Señor, Él no te va a decir: ven buen doctor y fiel, ven buen dueño de negocio y fiel, ven buen arquitecto y fiel, ven buen maestro, cualquiera que sea las posiciones de mayor influencia. ¿Sabes lo que Él te va a decir? Es: ven buen siervo. Aquí. El título que te da acceso a la eternidad es la identidad que tienes de siervo. Gracias, Señor. Aleluya. Cuando yo me presente allá arriba, yo voy a decir: Señor, yo nunca fui neurólogo ni estudié neurociencia. Y me va a decir: es cierto, pediste oportunidades, pero fuiste mi siervo. Aplicaste mi palabra. Ese es mi mayor deseo en esta tierra. Ser más grande que mi Señor, pero siempre trataré de ser ese burro que lo cargue y que cuando yo entre con Él dentro de mí, la gente pueda aplaudirme no a mí ni a mis habilidades ni mis dones, porque al final y al cabo yo no tengo nada que ofrecer, sino que la gente pueda ver lo que la gracia del poder de Dios puede hacer a través de un burro que se dejó usar por el Señor, que no tuvo nunca un mayor concepto de sí mismo y el que debía tener.
congregación. Porque él dice, no me importa, ¿verdad? Tú no tienes la capacidad, tú tienes toda la razón. ¿Pero qué se trata de mí? Se trata de quién está. A prueba de la crítica y a prueba del menosprecio y de la opresión. Entonces la gente cuando no te puede criticar, cuando no te puede menospreciar en la intimidad, pasan al tercer paso, la oposición. Ahora yo no solamente te voy a criticar de lejos, ni te voy a tratar de hacerte sentir menos porque no puedo hacerlo. Ahora yo voy a ser tu contrincante. Para eso los que se paran, son atrevidos y se paran de frente de ti. Tú pasas por aquí sobre mi cadáver. Nehemías tuvo que lidiar con estos días. ¿Y sabe cómo Nehemías lidió con esta tercera etapa? Con el segundo punto importante con el que me voy. Nehemías dijo, la única forma en la que nosotros podremos pasar por encima de la oposición es si nosotros entendemos el bendito y fino arte de la unidad. Si hay un tema que se habla en las iglesias frecuentemente, en todas las reuniones de liderazgo, en todas las reuniones que usted pueda ir a la iglesia, es que tenemos que estar unidos. Yo a veces me pregunto, pastor, yo digo, si es uno de los temas más recurrentes que hay en la iglesia, ¿por qué sigue siendo el tema de mayor disfuncionalidad de la casa? ¿Por qué sigue siendo el problema más grande que tenemos dentro de la iglesia? Porque cuando tú estás construyendo algo y tú sientes que tu construcción es la más importante y no tienes ese sentido de unidad, entonces tú dices, al final del cabo, a este que construye ese problema de él, quien lo respalda ese problema de él, quien va a sus actividades, ese es asunto de él, quien tiene que hacer el seguimiento es él. Yo estoy en lo mío acá, porque todos tenemos un sentido de individualidad y no de cuerpo. Y Nehemías dijo, la única forma en la que podemos derrotar la oposición es que estemos unidos en esta construcción. Nehemías comienza a decir, ahora ustedes no van a construir solos, ahora ustedes van a construir con una espada aquí, pero donde quiera que se vislumbre o se visualice el enemigo, ustedes van a gritar y todos juntos se unirán, porque esta muralla es bien larga y probablemente lo que tú viste, tu hermano allá abajo, no lo veo venir. Yo he compartido esta parte en otras ocasiones, pero creo que es importante hacerlo. Yo recuerdo cuando yo era un chamaco, no voy a terminar de hacer esto, yo recuerdo cuando yo era un chamaco una vez que en casa hubo una crisis bien fuerte económica. Yo era un chamaco. Una crisis violenta, no había compra en casa. Yo me acuerdo que yo estaba pidiendo a mami comida y mami estaba desesperada porque no sabía qué darme de comer. Y de momento, como a la hora y media después, tocan la puerta de casa. Cuando mami abre, hay una hermana de la iglesia donde estábamos con un montón de paquetes de compra en la puerta de casa. Mami comienza a llorar, yo comienzo a mirar y le decía, ¡mira, extraño! Y entran bolsas, y entran bolsas, y entran bolsas, y entran bolsas. El mejor confrey de Tony el Tigre que me he comido en mi vida fue ese día. Le tenía una cara en el confrey. Con leche fría. Yo me acuerdo que antes de irse esa hermana oró por nosotros y nos dijo, ¿sabes qué? Yo estaba en casa orándole al Señor antes de sentarme a comer y el Espíritu Santo me dijo que les hiciera una compra y se la trajeron. Ya esos testimonios son reliquias en los estantes de nuestra iglesia. Ya en nuestra iglesia no se escucha eso. Ya en nuestra iglesia no se escucha que tú estás tan calibrado con la presencia de Dios que tú puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy yo te voy a pedir no por mí, porque tú me digas quién está en necesidad. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? No porque te hacía falta dinero, no porque no sabías cómo ibas a pagar la luz, no
de suplirla. ¿Cuándo fue la última vez que oramos de esa forma? ¿Cuándo fue la última vez que oramos diciéndole: Señor, yo quiero ser como aquellos 2 discípulos que fueron al templo de la hermosa? Yo tenía el chavo, pero le dijeron al tipo: yo no tengo esto, pero he discernido que tu principal problema no es de dinero, tu principal problema es de sanidad, y te voy a suplir la necesidad que tienes. Esta fue la última vez que oramos, no por su propia necesidad, sino por la necesidad de su vecino, para que Dios te lo revelara. ¿Tú sabes cuántas veces se sienta al lado tuyo gente que canta contigo las canciones, gente que escucha la misma palabra, pero cuando van a la casa no tienen ningún plato que comer? Y tú y yo tenemos la bendición que nos podemos ir a cualquier restaurante, sentarnos y pedir lo que queramos del menú. Y el tipo diciendo: Señor, si tan solo tú tuvieras misericordia y me abrieras, yo le quiero una lata de con beef por lo menos. Pero nosotros estamos construyendo nuestra parte del mundo. Al cabo, que construya lo de él. Y Dios, a través de nuestro pana Nehemías, estaba diciendo: el muro no se construye para uno solo, porque el muro no brinda protección para uno solo, el muro no brinda seguridad para uno solo, el muro brinda seguridad y protección para todo el pueblo. El salmista lo sabía muy bien, el salmista lo describió de esta forma. El salmista decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Eso el maestro sabe muy bien, Soari sabe de eso, Jan sabe de eso, Pedro sabe de eso, que son músicos. Ellos saben que las notas musicales hay unas que son más altas, unas intermedias y unas más bajas, pero que todas puestas en el lugar correcto y el pentagrama, como tú las unes, suenan bien. El salmista decía: no basta con estar juntos en un mismo sitio, hay que estar en armonía, porque aunque tú tengas una nota más alta, otra una intermedia y otra más baja. Muchas veces nosotros nos paramos delante de aquí, le decimos a la gente: oye, vamos, cambia la cara esa que tiene de amargura, él cambió tu tristeza de gozo. Y dice: seguro, cuando tú tienes compra en tu casa, como tú no tienes la uva atrás a 3 meses. Y esta semana te sobraron los chavos. Dice: ¿dónde los voy a gastar? Pastor, lamentablemente yo quiero que tú sepas que estamos viviendo en un entorno donde nadie le sobra chavos. La realidad es que usted sabe de lo que yo estoy hablando. Es tiempo de que como iglesia comencemos a orar, no solamente por tus propias peticiones, sino para que Dios te revele la necesidad de Dios. Que cuando tú llegues, la presencia de Dios te diga: él necesita una palabra de consuelo, necesita una palabra de aliento. Miguel, que no está aquí con nosotros hoy, comenzó a exponerse a la lectura y el testimonio de la vida de un hombre que ha marcado mi vida por muchos años. Tuve la oportunidad de hace unos cuantos meses atrás conocer a su esposa, Dr. Roberto Amparo Rivera, uno de los mejores predicadores que jamás pasó por esta bendita isla, uno de los mejores teólogos que jamás pasó por parte del continente de Estados Unidos, uno de los hombres más respetados que existen. En la Universidad Teológica del Caribe, una de las universidades más respetadas en teología de Puerto Rico, están haciendo un museo en base a las obras de este hombre, en base a sus libros. Este hombre escribe un libro que se llama No me dejes solo. Y Roberto Amparo Rivera dice: tengo un doctorado en teología, un doctorado en filosofía de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Ha predicado ante los hombres más distinguidos del mundo. En una ocasión sufrió una grave enfermedad que le paralizó el 50% de su cuerpo. ¿Sabe lo que dijo Roberto Amparo en este libro No me dejes solo? Lo peor del asunto es que no es que estaba paralizado el 50% de mi cuerpo, es que nunca más me llamaron a predicar. Mis amigos nunca más me invitaron. Algunos de ellos siempre estuvieron conmigo, pero la mayoría no me fue a ver. Y Roberto Amparo dice algo en este libro que a mí me impacta el corazón. El tipo sin ningún, que conoce a Roberto Amparo sabe que el tipo más humilde no podía ser. El tipo dice: yo tengo un doctorado en teología, un doctorado en filosofía, yo tenía todo el conocimiento del mundo. Lo que me falló fue el 50% del cuerpo, no el cerebro. Yo tenía el cerebro intacto. ¿Por qué no me invitaron más?
construcción de muros, yo te voy a utilizar. Pero cuando ya tú no me sirves más, construye tú como puedas construir. Roberto Amparo, en una exégesis violenta como jamás yo la había visto, Roberto Amparo dice en el Getsemaní, cuando Jesús estuvo a punto de enfrentar la golpiza, la cruz, la corona de espinas, que lo traspasaron como una lanza, que lo latigaran hasta el punto de que su cuerpo se convirtiera en una sola llaga. Roberto Amparo, una exégesis poderosa, dice en el Getsemaní, Jesús no pidió un arsenal de ángeles, millares de ángeles que lo acompañaran en el peor momento de su vida. Jesús, cada vez que se iba a orar, regresaba y pedía por uno de sus discípulos o dos de él que pudieran orar con él, y no los tenía. Yo leí esa exégesis de Roberto Amparo. Yo dije, ay, Jesús no pidió por millares de ángeles, lo pudo haber pedido. Jesús en su soledad, porque Getsemaní significa prensa de olivo, en su presión humana, él estaba pidiendo por unos amigos que oraran con él. ¿Tú sabes cuántas veces en nuestra presión humana nosotros hemos necesitado amigos que oren con nosotros? Y nos ha pasado como el maestro. Salimos a buscar y la gente está dormida. Y le decía, hermano, ustedes no pueden velar conmigo ni un solo rato, ni 20 minutos pueden orar conmigo cuando yo estoy a punto de ser entregado por ustedes. Que los discípulos pensaban que el maestro era el maestro, él no iba a necesitar lo demás. ¿Sabe cuántas veces esos dos hombres, esa mujer y ese hombre que están ahí, han necesitado una buena palmada en la espalda y decirle, pastor, vamos a sentarnos un rato, ¿están bien? ¿Qué necesitan? ¿Están cubiertas todas sus áreas? Probablemente ellos les van a decir, no, todo está bien, porque él les conoce. Entonces cuando ellos le respondan eso, usted puede ir a la presencia de Dios y decir, Señor me dijeron que todo estaba bien. Yo necesito que tú me reveles si en verdad hay algo que yo pueda hacer por ellos. Porque ¿sabes cuántas veces se